bienvenidos y bienvenidas a este servicio, en el que dedicamos para la adoración y la proclamación de la palabra de Dios. Feliz es el ser humano que no sigue los malos consejos, sino que sigue siempre la voluntad de Dios. Es como un árbol que está plantado a la orilla del río, que da su fruto y no se marchita. En cambio, el que hace el mal son como paja arrastrada por el viento. El Señor cuida el camino de quien hace justicia. Perdónanos porque a veces hacemos cosas por envidia o por celos y vivimos en tristeza y amargura. Llénanos de la sabiduría que viene de ti, que busca la paz, que es obediente, que se compadece del sufrimiento y que siempre hace lo bueno. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, quien es el mejor ejemplo de sabiduría, una sabiduría divina. Amén. Serví a Deus con respeto, aclamai-o com temor filial. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Nela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Por isso os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos na assembleia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Servi a Deus com respeito, aclamai-o com temor filial. Lectura en Marcos 9, 30 al 37. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo:
el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra de Dios. El tema de hoy se titula Los dos caminos y estaremos basando nuestra reflexión en el Salmo 1, en Santiago 3 y en Marcos, sugerencia del calendario litúrgico. Esta lectura, como la de los últimos 2-3 domingos, nos permiten tocar el tema de la sabiduría, de la ética cristiana, del comportamiento del creyente. Lo primero que debemos recordar es que hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Una persona puede ser muy inteligente, acumular cantidades de conocimientos, pero no ser sabia. Una persona sabia no necesariamente tiene que ser una persona de grandes conocimientos, pero es aquella que conoce a Dios y le obedece. Por lo tanto, la verdadera sabiduría espiritual proviene de Dios. Lo contrario sería aquella sabiduría que viene del mundo, la sabiduría que proviene solamente de la mente humana, y peor aún, dice la Biblia, la sabiduría que proviene del diablo para hacer lo malo. Por lo tanto, sabiduría es más que un concepto mental, conceptual. Dice Santiago que la sabiduría debe ser demostrada, así como leemos en otros textos que la fe sin obras es vana. Podemos decir aquí la sabiduría que no se demuestra en hechos concretos tampoco es válida. Hay que ser sabio, hay que ser preparado, pero esa sabiduría y esa preparación debe ser útil para el bien de la humanidad. Vamos a ver algunos consejos para agradar a Dios, pero también para cómo desenvolver nuestra vida cotidiana, cómo lograr también calidad de vida, paz y tranquilidad. Este tema y estos pasajes se convierten en un desafío, no solamente personal, sino también comunitario. Cómo lograr que la sabiduría sea útil para mi vida, pero también para la comunidad de fe. El primer punto nos habla de un camino que nos lleva a la perdición, es decir, elementos o aspectos negativos de ese camino que conduce a la perdición. Veamos qué dice el Salmo 1. Dice: el necio, el que no es sabio, sigue los malos consejos, va por caminos de perdición, se burla de Dios, y es como una paja que arrebata el viento, que es llevada para cualquier lugar, sin propósito, sin destino. El camino de la salvación. Ahora pasamos a aspectos positivos. El sabio o la persona sabia ama la ley de Dios y medita en ella. Fíjense que no es solamente amar la ley de Dios. Es como si alguien dijera: yo amo la Biblia, sí, pero hay que meditar en ella, hay que escudriñarla, estudiarla, apropiarnos de sus principios y valores. El que camina en la voluntad de Dios es como un árbol que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, no se marchita, tiene vida abundante. Santiago capítulo 3 nos da una lista de elementos positivos a través de los cuales podemos demostrar que somos sabios espirituales, sabios en el Señor. La humildad, la pureza, la paz, y el que vive en paz siembra la paz, y dice que la paz produce justicia. ¿Cuánta necesidad tenemos de paz y de justicia en el mundo? La persona que es sabia es bondadosa,
obediente a Dios, compasiva, es imparcial, justa, sincera, hace el bien, se acerca a Dios y resiste el mal, resiste al diablo, resiste la prueba, la tentación. Y en el pasaje de Marcos, ¿qué encontramos? Que los discípulos van en el camino discutiendo quién es el principal, quién será el mayor, el más importante en el reino de Dios. Fijémonos que cuando Jesús les reclama qué es lo que ustedes venían discutiendo en el camino, ellos, acusados por su propia conciencia, guardan silencio. Es aquí donde Jesús resalta otra característica de la sabiduría de Dios. El que quiera ser el mayor tendrá que ser el servidor de los demás. Es decir, tiene que ser humilde, tiene que tener la verdadera sabiduría. Si usted quiere saber si una persona es sabia, pregúntese si es una persona servicial. Además, dice que esta persona recibe a Dios como se recibe a un niño. ¿Cómo recibimos a un niño? Con humildad, con cariño, con alegría, con infinita paz. Y recibir a un niño, bíblicamente, los niños, los débiles, representan a los más pobres, a los necesitados. Y recibirlos a ellos es recibir también a Jesús. De esta lista negativa anterior, hay aspectos que estaban afectando a sus discípulos. En el camino discutían quién era el mayor, qué les estaría afectando según las listas que ya hemos mencionado. Entre ellos había rivalidad, orgullo, envidia, insatisfacción, pleitos, ignorancia de los principios del reino. Es decir, en ese proceso de formación que ellos tenían, aún le hacía falta conocer la verdadera sabiduría. ¿Cuáles son las consecuencias negativas y positivas de una falsa sabiduría o de una buena sabiduría? Veamos en primer lugar las negativas. El que está por caminos contrarios a la voluntad de Dios, este camino conduce al desastre, dice el Salmo 1, al fracaso. Y además agrega un juicio muy fuerte. No tendrá parte con los justos, no tendrá salvación, será condenado. Los aspectos positivos que se convierten en promesas para nosotros. Dice que el que es sabio en el Señor, todo le saldrá bien, dice el Salmo 1. Aún lo que podamos ver como negativo. Recuerden aquel texto que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La persona sabia en el Señor es cuidado por Dios. Dios se acerca a nosotros cuando somos sabios. Pero también dice, el diablo huye de nosotros. Y empezamos a sentirnos victoriosos, vencedores. Y agrega, será tenido en cuenta en el reino de Dios para cosas importantes, para seguir sirviendo, para seguir trabajando para la honra y gloria de Dios. Así que, hermanos, el llamado es muy claro, muy puntual. Examinemos nuestras vidas, veamos qué aspectos negativos debemos superar, qué aspectos positivos debemos fortalecer. Abracemos la ley de Dios y de esta manera busquemos la sabiduría que viene de lo alto. De esta manera nuestras vidas tendrán un sentido diferente, contrario a las propuestas de este mundo. Será un buen aporte para nuestras vidas, nuestras familias, nuestra comunidad de fe y una sociedad que necesita de hombres nuevos, de mujeres nuevas, de comunidades sabias. Que la paz sea con todos nosotros. Dios les bendiga. Amén.
recibamos la bendición del Señor y también las palabras de comisión. Felices son las personas que no siguen malos consejos y que se deleitan en la sabiduría y en el ejemplo de Dios por medio de Jesucristo. Que su Espíritu les bendiga, para que vivan siempre cerca de Dios y de su palabra. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará de ustedes. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.